Es que me da mucho gusto que se estén conectando y que tengan interés en este tema. Les voy a platicar un poco cómo surgió la idea de dar este taller. Este módulo que vamos a ver de 6 sesiones forma parte del diplomado de herramientas para el acompañamiento terapéutico. Algo que nosotros, el equipo de EMAC, cuando tiene reuniones en algún momento psicopedagógicas, se plantea es tratar de realizar una formación integral de los alumnos que están de alguna otra manera cursando los diferentes diplomados o las diferentes materias en EMAC. Y algo que nosotros habíamos estado detectando es que la mayoría de nosotros somos terapeutas holísticos, nos hemos estado preparando por diferentes motivos en medicina alternativa, algunos llegamos por tratar de mejorar nuestra salud o la salud de algún ser querido, algunos otros para tratar de complementar un poco sus servicios, pero muchos de nosotros no somos psicólogos o no tenemos la formación de psicólogos. Entonces, de pronto sí damos una terapia de biomagnetismo, sí damos flores de Bach, sí damos como cualquiera de las terapias que nosotros en las que nos hemos formado, pero nos hace falta el acompañamiento terapéutico del paciente. El acompañamiento terapéutico es muy importante porque de alguna otra manera es lo que va a permitir que el paciente tome conciencia y al tomar conciencia viva de una manera más responsable y más responsiva su proceso de enfermedad o su desequilibrio o su trastorno. Entonces, bueno, muchos de nosotros nos hemos estado preparando con algunas herramientas, con algunas técnicas, que si bien es cierto, no nos dan la formación completa que nos da una carrera de psicología, pero sí de alguna otra manera nos permite dar un acompañamiento, dar un soporte emocional al paciente y poder canalizarlo de manera adecuada al experto en el tema, ya sea con un psicólogo o ya sea con un psiquiatra. Y entonces, bueno, tenemos nosotros lo que es el diplomado de herramientas y ahorita vamos a entrar con este módulo que para nosotros es el módulo 6, ¿no? Que es justamente el de primeros auxilios emocionales. Primeros auxilios emocionales es una técnica que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Y Organización Mundial de la Salud nos dice que prácticamente todas las personas tenemos la capacidad para poder, en un momento de shock, en un momento de trauma, poder dar un acompañamiento primario a una situación, a una persona en situación de crisis. Aquí lo único importante es, bueno, adquirir como esta técnica e implementarla. Si bien es cierto que este módulo está compuesto de 6 clases, el día de hoy solamente nosotros vamos a ver como una pequeña muestra de lo que nosotros podemos hacer con esta herramienta tan importante e interesante como es los primeros auxilios emocionales. Entonces, bueno, eh, pues dado esta pequeña introducción que acabamos de dar, me gustaría que entráramos en materia, me gustaría compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar particularmente de los tipos de crisis. Está bien, sí. Dubi, ¿me apoyas silenciando los micros, por favor? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces, les comentaba yo, hoy vamos a ver ¿me permites compartir pantalla, Dubi, porfa? Sí, Gracias. claro. No te preocupes. Entonces, lo que vamos a ver hoy son los tipos de crisis que se pueden presentar en una persona. No todas las personas reaccionamos de la misma manera ante un evento traumático o un shock. Tenemos diferentes maneras de actuar. Esto puede ser primeramente por el tipo de caracterología que tenemos, el tipo de carácter que tenemos, el temperamento con el cual nosotros nacemos. También tiene que ver mucho con las experiencias de vida y también tiene que ver mucho con la formación que nosotros tenemos, con la educación que le hemos dado a este carácter. Entonces, tiene que ver con muchas situaciones y también con estas creencias limitantes que nosotros tenemos. Entonces, desde ahí es importante que nosotros podamos abordar a una persona. Déjenme ver si ya podemos compartir. Sí, ya podemos compartir. Hay una persona en sala de espera. Muy bien. Me gustaría que antes que entráramos en materia, que nosotros hiciéramos una pequeña reflexión.
pueden ir ustedes tomando notas si tienen experiencia clínica, eso sería lo más adecuado para que ustedes puedan ver de qué estamos hablando. Si no, no se preocupen. Durante las sesiones vamos a ver justamente esta parte de cómo tomar notas para ir teniendo un poco más de experiencia clínica. Entonces, bueno, hoy vamos a ver en este módulo de primeros auxilios emocionales las crisis y los tipos de crisis. Y me gustaría que reflexionáramos. Fíjense bien, vamos a ver una primera visión. Vamos a reflexionar un poco en este caso. Marta se preparaba esa mañana para ir a trabajar y antes de salir de casa se encontró con su papá que le dijo que saldría a hacer unos trámites. Su papá le comentó que tomaría el metro para llegar más rápido y poder estar de regreso en casa antes de que ella regresara. Quedaron de verse entonces en la noche para cenar y platicar del día y como Marta ya tenía mucha prisa, pues simplemente se despidió de su papá y cada quien se fue a hacer sus diferentes actividades. Siguen dando personas, así que les vamos dando acceso. Muy bien. Marta ya se encuentra en el trabajo cuando de pronto recibe una llamada telefónica. Le comentan que su papá sufrió un accidente en el metro y que debe de ir a la delegación para ayudar con algunos trámites. No le dicen nada más. Marta, aunque se preocupa, bueno, se imagina que seguramente hubo algún tipo de percance o algo en el metro y ella trata de ir a la delegación lo más rápido posible. Al llegar a la delegación, le informan que a su papá le dio un infarto después de subir las escaleras en el metro y que había fallecido. Ahora era importante reconocer el cuerpo y hacer los trámites para poder llevárselo y que ella pudiera pues proceder con su familia a los trámites que continuaran. Marta asiente, reconoce el cuerpo y pide que le indiquen dónde firmar. Solo hace eso Marta. Marta sale y realiza varias llamadas, consigue una funeraria, hace un pedido de flores, pregunta por una capilla dentro o cercana a la funeraria, llega a su casa, toma una maleta y guarda una muda de ropa de su papá. Cuando la mamá de Marta ve esto, le pregunta extrañada qué es lo que está haciendo. Marta sienta a su mamá y le dice que su papá sufrió un accidente y que falleció, pero que ella está arreglando todo, que la llamará para que la alcance en la funeraria y sale de la casa. Segunda visión. Norma, la madre de Marta, se queda llorando sola en casa. Ella habla sola y dice continuamente, yo sabía que algo estaba mal, me lo dijo el corazón. Escucha que tocan a la puerta y se seca las lágrimas. Es Mayra, la hija de Norma, que llega del colegio. Norma le pregunta cómo le fue en la escuela y le sirve de comer. Platican de todo lo que la chica quiere. Solo cuando ella acaba de comer, le dice que su abuelo sufrió un accidente, pero que su mamá está atendiendo la situación. La chica se altera. Pregunta que qué le pasó a su abuelo. Marta emite una queja y le dice simplemente que se ha ido, que murió y vuelve a sentarse en el sillón. Tercera visión. Mayra grita, da vueltas de un lado a otro de la habitación, llama a su madre, le reclama por no avisarle antes, no deja de gritar y de llorar. Cuelga con su madre, llama a varios amigos, pide que la acompañen a la funeraria. A cada amigo les cuenta lo que sabe. Sigue alterada, se indigna y lo manifiesta porque dice que nadie le avisó antes. Me gustaría que reflexionáramos. Es una misma crisis con diferentes reacciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en ello? Cada persona tomó esta crisis, lo tomó desde su propia experiencia y desde lo que se tendría que hacer, y nosotros como terapeutas tendríamos que dar los mismos primeros auxilios a todas para poder ayudarlos en esta situación de crisis de shock, pero obviamente tenemos que tomar en cuenta las diferentes variantes de cada una de las personas que están involucradas en esta situación.
Antes de que podamos dar paso al tema, a mí me gustaría mucho que me dieran como su punto de vista acerca de lo que ustedes observan en este caso. Si ustedes tuvieran que atender a uno de estos pacientes, a uno de estos usuarios, ¿a quién escogerían intervenir primero? Me gusta que veo caras de que están pensando, eso es bueno, ¿no? Sí, Alejandro, te escucho. Y luego vamos con Guadalupe. Está cerrado tu micro, Alejandro. Gracias, buenas noches. Tal vez a la primera persona que aparece en la primera visión, la forma en que reacciona, que aparentemente está muy calmada, muy tranquila y parece que tiene la situación controlada, pero más bien yo creo que la persona está muy bloqueada y por eso es que no ha estallado, y cuando lo llegue a hacer sería muy devastadora para ella, a diferencia de las otras dos que lloran. Perfecto. Les voy a dar como la continuidad de este caso en un momento, tomando en cuenta este comentario que hizo Alejandro. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Guadalupe, te escuchamos. Bueno, pues yo me gustaría atender a la tercera, porque, bueno, según mi punto de vista, tiene una reacción más aguda, más a flor de piel, o sea, saca todo lo que trae de una vez. Entonces, para mí sería un tanto difícil calmarla, pero también quizás podría yo ayudarlo un poquito más, según yo, ¿verdad? Porque siento que la primera y la segunda, quizás la primera se está controlando porque ya es adulto, porque piensa que tiene que hacer trámites, porque ahorita no hay tiempo de la pena, del dolor. Igual la mamá, si se pone alterada la niña, ¿cómo se va a poner peor? O sea, ya piensa uno malas cosas y la niña no, o sea, la niña pues hace lo que le dicta su alma, su cuerpo. Sí, de hecho quizás la historia no lo platica, pero es una adolescente de 17 años, por eso es por lo que prácticamente se pone a llamarle a sus amigos. Pero es muy interesante la visión que nos estás manejando, esta proyección es muy, muy interesante. Muchas gracias, Guadalupe. Alonso, te escuchamos. Ok, mire, nada más para dar mi comentario al respecto. Está usted empezando a decir que de un incidente que se dio en el metro y que le preguntaron, le dijeron a una persona que fuera a reconocer a la persona, algo así, y se me cortó la transmisión. Ah, ok. No sé si a los demás también les haya pasado, por eso lo refiero. Ok. Ok. Pues no, creo que los demás sí escucharon el caso completo, no te preocupes, ahorita irás retomando algunas cosas. Bueno, déjenme decirles, no sé si alguien más quiere intervenir, quisiera participar en este caso, quisiera comentar algo. Maestra. ¿No? Sí, Mari, te escuchamos. Yo pienso que las primeras dos personas como que tienen más control de sus emociones y la joven pues manifiesta lo que siente al momento porque no tiene el control de sus emociones. Ok, perfecto. Creo que es importante que no perdamos de vista una red de apoyo. De hecho, la adolescente llama a sus amigos, llama a sus compañeros y les pide que la acompañen a la funeraria. La abuela se queda prácticamente a darle contención. O sea, la abuela no comenta absolutamente nada porque espera que incluso la chica termine de comer, seguramente porque sabe que es bastante emocional, ¿no? Que es de alguna otra manera es hiperreactiva a lo mejor en este sentido. Entonces, y la abuela, bueno, pues finalmente también se queda en acompañamiento con la nieta. Pero en este caso, tal y como decía Alejandro, efectivamente es Marta la que está sola, está haciendo todos los trámites, prácticamente trata de no, entre comillas, de no molestar a nadie para hacer lo que tiene que hacer y ella es la que está siendo como el pilar o el frente de esta situación de crisis que está ocurriendo.
Quiero platicarles un poco que en este es un caso verídico, ¿no? Este es un caso que ocurrió exactamente con una familia y al cabo de 5 años después del fallecimiento del abuelo, Marta, en este caso, que no se llama Marta, pero bueno, Marta, en este caso, desarrolló diabetes, ¿no? Tiene problemas, acaban de diagnosticarle glaucoma, ¿sí? Ya muy avanzado, acaban de operarla, pero pues prácticamente recuperó solamente la visión en un 30%, no ha ayudado mucho. La abuela está en una actitud evitativa, o sea, ella no toca el tema, ella simplemente cambia el tema de conversación cuando hablan del abuelo, ¿no? Cuando se llega justamente el mes de julio, que es cuando el abuelo fallece, pues realmente es algo como si los días pasaran simplemente, o sea, no quieren que llegue el día a lo mejor en el que es el aniversario. Y la nieta, pues de alguna otra manera, ella es la que pone la ofrenda de Día de Muertos, es la que va, saca la misa, organiza para que se tenga un recuerdo, ¿no? O un aniversario luctuoso del abuelo. Entonces, si se dan cuenta, entre comillas, la persona que aparentemente era la que más había caído en una situación de crisis, una crisis muy aguda, pues es muy probable que es la persona que ha podido procesar mejor las cosas, justo porque desde un principio empezó a hablar, dijo lo que le pasaba, tuvo una red de apoyo, tuvo acompañamiento, tuvo soporte, ¿no? Por parte de los adultos de su casa. Sin embargo, las personas que menos apoyo tuvieron son las que más incluso están somatizando esta situación. Entonces, eso es lo que me gustaría que supieran qué es lo que pasa. Y de aquí la importancia de que nosotros como terapeutas podamos conocer esta técnica de cómo hacer un acompañamiento terapéutico, brindar unos primeros auxilios emocionales, porque lo que vamos a hacer de entrada es ayudar a dar contención en lo que nosotros canalizamos de manera adecuada al paciente a donde tenemos que remitirlo, que puede ser a un tanatólogo, que puede ser con un psicólogo, que puede ser, o sea, depende mucho de la situación que se tenga justamente para verlo, pero si hubiera habido alguien que les hubiera dado contención de manera adecuada, quizás y solo quizás nosotros no estaríamos hablando de todas las repercusiones que estuvieran teniendo. Entonces, bueno, pues vamos a continuar con nuestra plática para que podamos ver qué es lo que está pasando, cómo tuvieron diferentes impactos, diferentes alcances esta crisis, esta situación. Y entonces, déjenme ver, ahí está. Vamos a platicar entonces un poco acerca de lo que son los primeros auxilios emocionales. Esto no es otra cosa más que la primera ayuda que vamos a brindar a una persona que se encuentra afectada ante una crisis, ¿sí? Es la primera ayuda, es el primer acercamiento, es el primer contacto que vamos a tener cuando nosotros nos damos cuenta que una persona está afectada por una situación de crisis o de choque que acaba de tener. Todos, absolutamente todas las personas, según la Organización Mundial de la Salud, podemos tener las herramientas para proporcionar esos primeros auxilios emocionales. Solamente es necesario, es lo único que nos pide la Organización Mundial, que conozcamos la técnica, que es bastante sencilla, pasar un entrenamiento básico y poder aplicar. Eso es lo único que se está haciendo, es lo único que se está dando. Incluso estos primeros auxilios emocionales, bueno, también podemos darlos, por ejemplo, ahora que hemos estado teniendo como tantos eventos naturales y que la gente queda tan impactada por lo que está ocurriendo, también nosotros podemos intervenir ahí para evitar que se pueda realizar alguna fobia en el caso de no trabajar con ese trauma, ¿no? Entonces vamos a platicar un poco acerca de las crisis, porque hemos estado hablando mucho de etapas de crisis o de shock. Vamos a tratar de entender que existen dos tipos de crisis, las crisis normativas y las crisis circunstanciales o no normativas. Vamos a ver la diferencia entre una y otra. Incluso vamos a poder recordar algunas teorías con respecto a ello. Por ejemplo, las crisis normativas son aquellas que de alguna otra manera son esperables dentro del desarrollo normativo de un grupo humano, ¿sí? Son normales, se van a dar en diferentes estadios del desarrollo y el crecimiento de la persona. Por ejemplo, el nacimiento, la adolescencia,
se puede dar incluso por la situación de la orientación vocacional, por el cambio de trabajo, por un matrimonio, o sea, cosas que en algún momento nosotros podemos esperar que ocurran dentro del desarrollo de una persona. Sin embargo, y a diferencia de ello, las crisis circunstanciales o no normativas son aquellas crisis accidentales inesperadas y de mayor magnitud que las normativas. Estas, precisamente por la calidad y la cualidad de su naturaleza, pueden ser más difíciles de enfrentar y pueden tener consecuencias traumáticas. Entre ellas, bueno, tenemos justo la muerte de un ser querido, a lo mejor el embarazo de una hija adolescente, el alcoholismo en la pareja, de pronto retirarse, jubilarse, una enfermedad crónica de un paciente, trastornos psiquiátricos, una enfermedad crónico terminal, o sea, todo este tipo de situaciones son aquellas que nosotros podemos entender como una crisis circunstancial o no normativa. En este caso, lo que nosotros estamos analizando justo es una crisis circunstancial, porque además, bueno, tenemos que entender lo difícil, quizás es un poco más sencillo, entre comillas, este proceso de duelo, procesar el duelo, cuando sabemos que nuestro padre, nuestra madre tiene mucho tiempo enfermo, que a lo mejor ha entrado y salido del hospital, que tiene varios años de desarrollo con una enfermedad crónico-degenerativa, cuando a lo mejor tuvo un accidente, pero se ha podido procesar el que fue al hospital y que en el hospital le hicieron diferentes intervenciones y que a lo mejor no quedó bien, pero de pronto, o sea, estamos hablando de una persona que se despidió de nosotros y que no volvimos a ver, ¿no? O que no volvimos a ver viva, que era una persona que no tenía una enfermedad como tal y que de pronto fue una situación, o sea, no tenía una enfermedad como tal o no lo sabía la familia y que de pronto fue una situación inesperada para todos. Entonces, por eso es por lo que estamos hablando en este caso de una crisis circunstancial o no normativa. Estas crisis pueden producir alteraciones emocionales que pueden ser expresadas en mayor o en menor grado dependiendo de los recursos personales y el contexto en que sucede dicha situación. Por eso es que ahorita mi propuesta de clase fue que pudiéramos analizar una misma crisis, una misma situación desde 3 visiones diferentes, desde 3 perspectivas diferentes, desde cómo lo estamos viviendo. Incluso nosotros cuando nos presentamos, por ejemplo, a algún sepelio, o vamos, por ejemplo, a un hospital, vemos que hay gente que afuera puede estar riéndose, puede estar comiendo, puede estar contando chistes, fumando un cigarro, y hay gente que puede estar ensimismada, callada, solitaria, o que pasa varios días sin comer. Bueno, puede ser una misma familia y cada uno de ellos va a tener diferentes visiones. Y cuando estamos haciendo un procesamiento del duelo, que también más adelante nosotros en herramientas lo vemos, cuando hacemos el procesamiento de duelo también nos damos cuenta que este tipo de reacciones ante el evento también puede generar muchos conflictos entre la familia porque de pronto es, ¿por qué tu reacción de esta manera, no? Bueno, pues es que todos de alguna otra manera enfrentamos una crisis o enfrentamos un duelo de maneras distintas. Y esta parte también es importante que nosotros la comprendamos. Ahorita vamos a ver un poco de cómo se establece esta técnica o estrategia. Muy bien, vamos a ver algunas reacciones ante una situación de crisis. Por ejemplo, tenemos las reacciones cognitivas, aquellas que nosotros procesamos, que nosotros de alguna otra manera analizamos y con respecto a ello nosotros actuamos. Tenemos, por ejemplo, la parte de la confusión y desorientación, evitación, ¿no? Que un poco de esto es lo que hizo la abuela, ¿no? Es lo que hace Norma en este caso. Dificultad en la toma de decisiones, impulsividad, que es el caso de Mayra, ¿no? Que actúa con impulsividad y grita y le reclama a su mamá y le dice que por qué no le llamó antes. El primer caso, por ejemplo, de Marta, pues es un poco de confusión y desorientación. Puede haber de posteriori problemas para dormir, conflictos familiares, ¿no? Que es lo que se presentó en este caso con Mayra, preocupación por terceros, cuestionamiento a creencias espirituales, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios? ¿Por qué me hiciste esto? ¿No? Yo no lo creo. Dependencia, ¿no? De pronto
el tratar de aferrarse a alguien. Esto ocurre mucho con los niños pequeños cuando fallece uno de los abuelos. Al otro abuelito, si lo ve dormir, lo toca y le pregunta si está bien, trata de ver si el abuelito está durmiendo. Esto es algo que vemos muy frecuentemente con los niños, este proceso de dependencia cuando tenemos una situación de este tipo. Podemos tener una preocupación por detalles insignificantes, ¿no? ¿Por qué no me llamaste por teléfono? ¿Por qué no me dijiste dónde estabas? Pensamientos desordenados, pasividad, que un poco es lo que le ocurre en este caso, lo que le ocurre un poco a esta norma, ¿no? De pronto entra en un estado de pasividad y ella simplemente se sienta y ya no hace otra cosa y solamente actúa cuando llega la nieta para darle de comer, ¿no? Problemas de concentración o memoria, aislamiento y culpabilidad. O sea, la culpabilidad es una de las cuestiones que más nos van a preocupar siendo terapeutas, porque entendemos que la culpabilidad es una de las emociones que nos va a provocar de alguna otra manera más somatizaciones dentro de un paciente o para un paciente, ¿no? Espérenme, porque estoy bajando mi barra. Muy bien. Estas son algunas de las reacciones cognitivas. Vamos ahora con las reacciones físicas. Las reacciones físicas podemos encontrar cansancio o fatiga, un ritmo cardíaco acelerado, hiperventilaciones, agresiones físicas, cambio de apetito, hipersensibilidad a los estímulos, hipervigilancia, o sea, está todo el tiempo al tanto o presente de las cosas que ocurren. Enfermedades nuevas, ¿no? Que es lo que estábamos viendo en el caso de Marta, que de pronto Marta no había tenido como algún tipo de enfermedad y ahorita desarrolló una enfermedad y consecuencias de esa enfermedad. Encogimiento de la garganta, lo cual me va a impedir a mí hablar, comunicarme, expresarme, decir qué es lo que está pasando. O bien encogimiento del pecho o del estómago, y esto, bueno, puede dar también algunas otras reacciones, ¿no? Entonces, estas son las reacciones físicas que nosotros podemos encontrar en este momento de crisis. Y ahora vamos con las reacciones emocionales. Podemos encontrar tristeza y desesperanza, ¿no? Como en el caso de Norma. Irritabilidad, enojo y resentimiento, como en el caso de Mayra. Cambios impredecibles del humor, ansiedad, miedo, desesperación, sensibilidad emocional, distanciamiento social, que es el caso de lo que ocurre con Marta, ¿no? El primer personaje. Autoestima inadecuada, que en este caso se van a presentar diferentes aspectos relacionados con una autoestima baja y por supuesto nos va a llevar a la depresión, ¿sí? Entonces, fíjense todas las reacciones que nosotros podemos encontrar en un paciente, que puede ser de un solo tipo o que bien pueden ser combinadas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar en este caso. Vamos a ver cómo sería la intervención, cómo podemos nosotros intervenir a estas personas en el caso de que además ya identificamos cuál es el tipo de crisis. Lo que no debemos hacer o decir en este caso, lo primero es no presionar a la persona que le cuente su historia. O sea, esto es, oye, ¿qué pasó? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y te contaron? ¿Y sabes cómo cayó? ¿Y sabes si? O sea, no vamos a presionar a la persona que nos cuente la historia. Finalmente, cada persona va a reaccionar de manera distinta. Es muy probable, y lo vimos desde un inicio, que Mayra fue muy rápida para poder expresar lo que estaba pasando. Contó la historia cuantas veces pudo, a cuantos amigos pudo. Sin embargo, en el caso de Norma y de Marta, no fue tan rápido. Es muy probable que la que más se tarde en hablar o en decir las cosas, pues obviamente sea Marta, ¿no? Que es la primera que recibió de alguna otra manera la noticia. Entonces, no vamos a presionar a la persona para que nos cuente qué es lo que está pasando. Un segundo aspecto es, ya que la persona nos está contando lo que ocurrió, no interrumpirla ni apurar a la persona mientras cuenta su historia. Cada persona tiene sus propios tiempos. Es importante no interrumpir, no hacer preguntas de momento, simplemente escuchar la historia y nosotros tratar de recabar dentro de la historia que nos están dando la mayor cantidad de datos posibles para poder distinguir cuáles son hechos y cuáles son percepciones del usuario, cuáles son percepciones del paciente, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, nosotros obviamente trabajar con los hechos, no con las percepciones. Esta parte es muy, muy importante.
para poder centrarlo y tratar de que se mantenga lo más objetivo posible dentro de la crisis. Es importante no tocar a la persona si no está seguro de que sea apropiado. Quizás en este proceso podríamos intentar tocar a la abuela, a Norma, porque además Norma se queda sola, se queda en el sillón, se queda cuestionándose muchas cosas, se queda hablando sola en este soliloquio, ¿no? De presentimientos, de pensamientos que ella va teniendo. Quizás con ella podríamos acercarnos. Quizás pudiéramos acercarnos con Mayra, que a pesar de todo está pidiendo ayuda, está pidiendo apoyo, pidió una red de apoyo que la acompañara, entonces seguramente ella va a buscar el acompañamiento, el contacto físico, el que la ayude, en el que la apapache. Quizás la que más trabajo nos costara en algún momento por esta estructura que está tratando de mantener para poder sacar adelante la situación, pues obviamente es Marta. Entonces, si no estamos seguros de poder tocar a la persona o que no creemos que sea apropiado hacerlo, no lo hacemos. Y obviamente, como en todas las técnicas de acompañamiento, hay ciertos lugares en que podemos tocar a la persona y hay lugares que no podemos tocarla. Podemos tocar brazos, podemos tocar hombro, podemos tocar espalda, pero ya tocar piernas o alguna otra parte del cuerpo, pues ya no es como tan conveniente o tan correcto. Entonces, bueno, aquí habría que checar qué sí podemos tocar y qué no podemos tocar en el caso del paciente. No hay que juzgar lo que el paciente haya hecho o haya dejado de hacer, ni sus sentimientos. O sea, no vamos a hacer un juicio y vamos a decir, híjole, creo que no debiste de haberle llamado a tu mamá y haberle reclamado. Creo que pudiste haber hecho tal cosa. No vamos a juzgar lo que hicieron, vamos a tomar las cosas como son y a partir de ahí vamos a tratar de ayudarlas para que puedan salir adelante. Sus sentimientos, por ejemplo, si se dan cuenta, la persona que más culpa maneja, en este caso es la esposa, en este caso es Norma, porque Norma dice, es que algo me decía que algo no estaba bien. Hay muchos presentimientos y por lo tanto también se puede dar un poco de culpabilidad en ello, ¿no? Entonces, aquí no vamos a juzgar lo que está pasando, simplemente vamos a escuchar y vamos a continuar recabando información para poder trabajar con nuestro usuario o paciente. No vamos a decir cosas como no deberías de sentirte así. O sea, finalmente la persona va a sentir y va a experimentar sus reacciones como se tenga que hacer. Ayer platicaba yo con una persona que decía que cada que temblaba ella se acostaba en el piso porque sus creencias le hacían pensar que ella le hablaba a la tierra para pedirle a la madre tierra, a la madre Gaia, que se calmara. Y entonces en el último temblor, pues ella se quedó prácticamente sola a la entrada de su casa y cuando le preguntó a su hijo y a su novia por qué no habían bajado, su hijo le contestó, es que ya no siguió temblando y a nosotros nos da vergüenza lo que haces, nos da vergüenza que te pongas en el piso y que te pongas a hablarle a la tierra. Entonces, pues la verdad es que quisimos evitarnos el más rato y por eso no bajamos, ¿no? Entonces, esto obviamente a ella la hizo sentir mal porque dijo, bueno, es que son parte de mis creencias y eso es lo que a mí me enseñaron, porque eso es lo que en mi región, de donde yo vengo, eso es lo que se hace, o sea, se le habla a la tierra y se le pide que se calme. Entonces, algo que nosotros no deberíamos de hacer o que no podríamos hacer es decirle a la persona, no deberías de sentirte así, deberías de sentirte de tal manera, deberías de pensar que, ¿no? Que ya descansó, que ya trascendió, que son frases que en ese momento a la persona no le ayudan y que puede complicar todavía más su estado y hacerlo que se aísle o que la crisis se haga más aguda. Por ejemplo, otra de las sugerencias que se hacen en esta técnica es no utilizar expresiones demasiado técnicas. Independientemente de la formación que nosotros tengamos, hay que ponernos al nivel de nuestro usuario, de nuestro paciente, hablarle con términos que él o que ella entienda, que comprenda, porque si nosotros, por muy doctos que seamos, empezamos a hablarle con términos técnicos, podemos también generar una especie de aislamiento del paciente, el paciente se puede bloquear, puede sentirlo como una parte de agresión, puede reaccionar de muchas maneras y eso es lo que menos queremos ocasionar. Entonces vamos a tratar de
darnos cuenta el tipo de lenguaje que maneja el paciente y vamos a tratar de ponernos a su nivel con palabras muy sencillas, muy claras para poder trabajar. No hay que hablar de los propios problemas personales, decir, bueno, pues es que mira, por ejemplo, cuando mi papá se murió o yo tengo la experiencia de que las personas les va mejor cuando consideran esto o de acuerdo a mi religión, o sea, lo que menos podemos hacer en este caso es hablar de nuestros propios problemas. Nosotros nos vamos a centrar en ese momento en el paciente, nos vamos a centrar en el usuario y vamos a tratar de darle acompañamiento. Vamos a tratar de estar con él. Y entonces, en este sentido, nosotros tendríamos que comentar que en el caso de que nosotros tuviéramos la situación o la sensación de estar, por ejemplo, en un caso donde hay varios usuarios, pues ahí lo que tendremos que hacer es dedicarnos a uno, darle contención y si terminamos y podemos canalizarlo con alguien que pueda quedarse con él, podemos entonces intervenir nosotros a otra persona, pero no podríamos hacer como esta contención en grupo porque sería muy complicado. Por ejemplo, tratar de atender a las 3 al mismo tiempo, alguien que tenga ya como mucha práctica con este tipo de técnicas, a lo mejor podría intentarlo, podría hacerlo, pero lo ideal es que nos dediquemos a una persona, que le demos el acompañamiento que requiere, que necesita y posterior a ello, cuando tenemos a alguien más de contención, entonces podríamos dedicarnos a alguien más. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no hay que pensar ni actuar como si nosotros no tuviéramos que pensar ni actuar como si tuviéramos que resolver todos los problemas de la persona en su lugar. Es decir, si nosotros le hiciéramos, por ejemplo, acompañamiento a Marta, no le diríamos, oye, ¿ya checaste que vaya a llegar a tiempo la carroza? Oye, ¿ya le hablaste a la aseguradora? Oye, ¿ya te diste cuenta? Ese no es nuestro papel, esa no es nuestra función. Nosotros no tendríamos que estarnos preocupando del siguiente paso que tuviera que dar la usuaria, sino a nosotros lo que nos va a interesar es, ante todo, su integridad personal. Entonces, esa parte no tendríamos nosotros que verla, no tendríamos que decirle a Mayra si es adecuado o inadecuado, por ejemplo, que llegue con una bocina y que quiera ponerle música al abuelito, para nosotros no sería como el hecho de decir, oye, pero es que a lo mejor la gente puede pensar, o sea, eso no nos corresponde a nosotros. Finalmente, también recuerden que en ese momento se ponen mucho en juego las creencias personales del paciente, lo que el paciente siente que en ese momento a él le está ayudando, porque vamos a hablar desde nuestra experiencia, desde lo que a nosotros nos ayuda a resolver o procesar este duelo, ¿sí? O esta situación de crisis. Entonces, tampoco nos tocaría ver en el caso de Norma, oye, ¿y quién se va a quedar con Norma cuando Norma ya regrese a su casa solo? ¿Ya se dieron cuenta si alguien la va a estar acompañando para desayunar o estos días? Eso a nosotros no nos corresponde, ¿sí? Estoy tratando de ejemplificar lo que pasaría en cada uno de los casos. No hay que quitarle la fortaleza y la sensación de poder que tiene cada persona para cuidarse a sí mismo. Hay que tratar de empoderarlo dentro de su situación de crisis y tratar de darle esa confianza de que va a poder salir adelante, que va a poder ir resolviendo y que las cosas van a presentarse de tal manera que le van a dar la oportunidad de que pueda actuar. No podemos comprometernos a estar 24/7 con la persona. Sí podemos darle soporte y podemos decirle que si requiere de algo, a lo mejor puede recurrir a nosotros, pero es importante que la persona sepa que tiene la capacidad y la fortaleza para poder hacerse cargo de sí mismo, poder cuidarse y poder gestionar sus emociones con respecto a la crisis que está viviendo. No hay que hablar de otras personas en términos negativos. O sea, creo que la situación que se nos podría presentar, y es un caso muy común con personas que a veces llegan y tienen muy buena voluntad de ayudar, pero que a veces complican un poco las cosas, es llegar, por ejemplo, con Mayra y decirle, oye, pero ¿cómo se le ocurrió a tu mamá no haberte hablado por teléfono? O sea, lo primero que debió de haber hecho es haberse comunicado contigo y haberte dicho qué es lo que tenía, o sea, qué es lo que estaba pasando para que tu abuelita no se quedara sola. O sea, este tipo de comentarios que a lo mejor las personas no hacen de manera malintencionada, sí pueden complicar mucho, después, con el tiempo, pueden complicar mucho la relación entre las personas. Entonces, no vamos a hablar de otras personas en términos negativos, vamos a tratar de
respetar qué es lo que está pasando en este caso, ¿sí? Y ya vimos de los primeros consejos o sugerencias, pues es respetar cómo está procesando la persona la situación. Si en ese momento alguno de los integrantes tiene ira, la ira es correcta y hay que ayudarla a gestionar esa ira. Si ella se siente triste, la tristeza es normal, es natural en este tipo de procesos y hay que ayudar a gestionar la tristeza, así con cada una de las emociones primarias y secundarias. Quizás una de las primeras sugerencias que nosotros podríamos hacer a nivel clínico es justo tratar de investigar cuál es la emoción básica, primordial de la persona y a partir de él ver cómo va gestionando y cómo se van dando estas emociones secundarias. Bien, vámonos un poco con las conclusiones antes de que hagamos como una pequeña retrospectiva acerca de esto. Hay que ver que en una circunstancia de crisis, una adecuada y oportuna intervención es un factor determinante de que la persona en crisis pueda volver a un equilibrio emocional o bien a un estado de homeostasis. Es un estado de equilibrio. Es importante la adecuada intervención y sobre todo la intervención oportuna. Tratar de evaluar y tratar de ver cómo podemos ayudar a este paciente. Creo que sería como muy, muy interesante. A mí me gustaría mucho que ahorita hiciéramos como una pequeña plenaria. Ahorita lo que estamos viendo solamente es una pequeña parte de todo lo que no se tiene que hacer. Todo lo que se tiene que hacer, que es parte de la técnica, pues obviamente nosotros lo desarrollamos dentro de estos módulos. Vamos a ver cómo lo hacemos, de qué manera lo intervenimos, cuáles son los tiempos, cuáles son las fases de intervención que vamos a tener, cuáles son los tiempos que podríamos esperar de respuesta en el caso de un paciente. Entonces todo eso lo vamos a ver dentro de la técnica del diplomado. Pero pues a mí me gustaría que me dijeran si tienen alguna duda, quisieran ustedes saber algo, conocer algo, hay algo que les haya como llamado la atención de esto, los escucho. Recordemos que los lunes tenemos como una sesión rápida, ¿no? En cuanto al manejo de los temas y se enriquece mucho con los comentarios que ustedes se van haciendo. Y obviamente, bueno, pues que vamos a ir profundizando un poco más adelante, ¿no? No hay dudas, no hay comentarios. Pues creo que solamente como que tener mucho cuidado, ¿no? En la forma en cómo uno se puede acercar a la persona que está padeciendo pues la crisis o la situación. Son temas como que un poco delicados, demasiado delicados como para poder no tener como que la pericia para poder entrar, el tacto más que nada. Cuando... Escuchar, simplemente escuchar, creo que es la palabra adecuada. Claro, cuando conocemos la técnica, Vero, tienes toda la razón. Cuando conocemos la técnica y nos hemos atrevido, nos hemos dado la oportunidad como de aplicarla, la verdad es que no es tan complicada. Simplemente lo que tenemos que hacer es estar como muy claro cuál es el objetivo que tenemos nosotros al poder intervenir a una persona en este tipo de crisis. Y nuestro objetivo es justamente eso, dar un acompañamiento oportuno que lo que haga es que esta crisis no se desborde, que de alguna otra manera la persona no se vaya, no se polarice hacia un lado o hacia otro, sino que trate de gestionar lo mejor posible, tomando siempre en cuenta el control que puede tener de sus emociones y de lo que puede estar ocurriendo a su alrededor. Y varios de nosotros tenemos algunos otros auxiliares. Por ejemplo, varios de nosotros somos terapeutas en flores de Bach y obviamente dentro de este acompañamiento que vamos a dar podemos dar rescate sin ningún problema. Podemos dar rescate cada 15 minutos en la primera hora y después podemos dar rescate cada hora durante el primer día que se presenta el evento, la crisis. Algunos de nosotros todo el tiempo estamos cargando con nuestros imanes, entonces podemos hacer rápidamente una intervención de una descarga de energía
energía de cargas positivas, podemos hacer rápidamente una descarga y podemos aplicar algún tipo de bansal, ¿no? Para quienes conocen un poco más de biomagnetismo, se puede aplicar una técnica de bansal que ayude nuevamente a regresar a un estado adecuado a lo que es el sistema nervioso. Algunos otros conocerán ya o estarán trabajando más a profundidad con homeopatía y bueno, entendemos que tenemos varias herramientas muy importantes, ¿no? Para poder trabajar con ellos. Podemos trabajar con Aconitum o podemos trabajar con Ignatia. O sea, podemos trabajar con varios medicamentos que nos pueden ayudar mucho en este caso. Entonces, podemos de alguna otra manera combinar, hacer una conjunción de las técnicas que nosotros tenemos para poder sacar adelante a estos pacientes. Pero lo que tú dices es sumamente importante. Sí, son eventos delicados, pero que finalmente son parte de la vida. Y que en algún momento podemos enfrentarnos con alguna persona cercana a nosotros o con algún paciente que se le pueda presentar algo y qué importante que sepamos intervenir en ello. Muchísimas gracias, Vero, por tu intervención. Alejandro, te escuchamos. Gracias. Cuando hablamos de primeros auxilios emocionales, ¿nos referimos solamente a una situación que se está dando de primer momento o de inmediato apenas? Le pregunto esto por aquello de, hay una persona que me ha pedido que la escuche un momento, una mujer, no sé, yo creo que como unos 45, tal vez 50 años, yo creo que sería mucho. Llora mucho, no llora mucho, solloza, porque se ha descubierto como si fuera una mujer represiva y que por culpa de ella ella dice que su hijo la odia porque se siente culpable de una mujer de mucha iglesia y siente que la iglesia lo ha separado de su hijo y siente que su hijo no se acerca a la iglesia. ¿Esa mujer está en una crisis emocional? Está en una crisis normativa. Está en una crisis normativa. No es una crisis circunstancial. Una crisis circunstancial regularmente es un evento de choque, ¿no? Es algo que no esperas. Pero aquí, retomando un poco la teoría de Erik Erikson, estamos hablando de una crisis normativa en donde la propia crisis de la edad y de las situaciones que está trabajando tu paciente, esta mujer, están chocando con la crisis de pensamiento y de creencias que está teniendo el hijo. Entonces, es como cuando, por ejemplo, en una familia los hijos se llevaban maravillosamente con la mamá o la hija o el hijo se llevaba maravillosamente con la mamá hasta que él entra a la adolescencia y la mamá, por ejemplo, entra a la menopausia. La crisis de menopausia de la mamá entra en conflicto con la crisis de adolescencia de identidad del joven y entonces ahí tenemos un evento de choque y hay que trabajar con ambas crisis. Aunque solo la mujer sea tu paciente, ella tendría de manera óptima que tener la visión de lo que está ocurriendo con ella y de lo que está ocurriendo con su hijo para que puedas intervenir con ella. Entonces sí está en un momento de crisis, pero es una crisis normativa. Ahora, entendamos que es una crisis. Una crisis es un momento en la vida de una persona en la cual tenemos la oportunidad de cambiar de rumbo o de mantenernos en el mismo. Es una oportunidad de cambio. Entonces, bueno, aquí tendríamos nosotros que revisar exactamente qué es lo que está pasando con ella y por qué llegaron a este punto de conflicto, ¿no? Pero sí, es una crisis normativa. Muchas gracias. No, de qué. Areli, ¿te escuchamos? Buenas noches, licenciada. Hola. Perdón por no encenderla, pero estoy un poquito, no estoy no estoy en mi casa. ¿Sí me escucha? Sí, claro, muy bien. Bueno, eso es lo que usted está comentando, también tiene que ver como, por ejemplo, cuando diagnostican, ¿no? Ejemplo, bueno, me tocó con una persona, un familiar, que le diagnosticaron a su abuelito ya fase terminal y le dieron cierto tiempo de vida. Un ejemplo, cuando a él le dijeron, ¿sabes qué? Tu familiar tiene ya, dice, le dio el doctor un mes de vida. Entonces él en ese momento lloró, se derrumbó y todo.
pero el señor fallece a los 15 días y ahí él ya no tuvo ninguna reacción. Entonces ahí entra lo que nos está usted explicando. Sí, claro, sí, por supuesto. O sea, aquí estamos teniendo dos crisis circunstanciales. La primera cuando se recibe el diagnóstico y la segunda cuando el paciente fallece. Entonces, bueno, de alguna otra manera tendríamos que trabajar con ambas porque ambas son dos situaciones y pueden presentar dos momentos de duelo completamente distintas. Ambas son crisis circunstanciales, ¿sí? No normativas. Y bueno, pues ahí lo que tendremos que ver es lo que se va a realizar. Tiene mucho que ver con esto que tú estás diciendo, por ejemplo, cuando diagnostican a un paciente terminal. A veces empiezan los conflictos por qué hacemos, si lo vamos a intubar, si no lo vamos a intubar, si va a tener mecanismos, si va a tener, o sea, si va a continuar con el tratamiento, si no lo va a hacer, si le vamos a dar cuidados paliativos, si no se van a hacer. Tiene que ver todo esto, ¿no? Por eso te decía, creo que es importante que nosotros podamos intervenir de manera oportuna y no perder el objetivo de qué es lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? En este momento es el diagnóstico. A partir del diagnóstico, nosotros lo que tendríamos que priorizar es el cuidado paliativo del paciente. ¿Sí me explico? O sea, mientras haya vida, tratar de darle la mejor calidad de vida posible. Eso es lo que tendríamos que priorizar. Podemos platicar de lo que vamos a hacer después cuando el paciente agrave y a lo mejor llegue a un momento en que tenga que entubarse o que tenga que hacer otra cosa. Pero lo importante es, en este caso, la calidad de vida que nosotros tendríamos que dar al paciente. Okay. Y después ir Gracias. platicando con los demás de cuáles son las medidas que se van a tomar, claro. Muy bien. Ok, muchas gracias. Sí, Alejandro, te escucho. Doctora, ¿se pueden aplicar las mismas condiciones para la intervención? No presionar a la persona para que hable, en este caso de la crisis normativa. ¿Se tienen que cumplir los mismos requisitos? Sí, esto es definitivo. De hecho, tú tienes que hacer un objetivo terapéutico. O sea, esta parte es importante. O sea, ya cuando estamos hablando de una crisis normativa, habría que establecer un objetivo terapéutico hacia dónde quieres llevar a tu paciente y qué es lo que quieres conseguir con él, ¿no? O qué es lo que quieres conseguir con ella. En este caso, tendríamos que priorizar si ella lo que quiere es restablecer la comunicación con su hijo, separarse de su hijo, ¿no? Que eso sería otro objetivo terapéutico, separarse de su hijo para ya no tener más conflictos, pero separarse de la mejor manera posible, a lo mejor cerrar un ciclo con el hijo, o sea, tendríamos que ver qué es el objetivo que nosotros tenemos con ella y a partir de ahí empezar a trabajar y diseñar un conjunto de sesiones que nos permitiera justo darle esta oportunidad de expresarse, pero también de que ella vaya gestionando y que ella vaya resolviendo sus conflictos, sus crisis. Que esa es otra cosa. Una cosa es un conflicto y otra cosa es una crisis, pero bueno, dentro de los módulos lo vamos resolviendo, pero que vaya resolviendo cada una de las situaciones que se presentan. Porque esta mujer lo que dice es que ella se siente culpable de la situación de su hijo. Un niño muy estudioso, bastante estudioso en la primaria, en la secundaria, y que era un niño muy reconocido en la secundaria, ya no goza de ese reconocimiento de parte de los maestros. En el caso de su maestra de primaria era algo así. Y empieza a bajar de calificaciones y en la preparatoria, que es en la etapa en que está, no reprueba materias, pero se va a todos, al menos a uno, se van todos a exámenes final. Y para ella eso es como que se fue a extraordinarios y no se lo perdona y llora y se siente culpable de lo que está pasando a su hijo. En mi experiencia terapéutica y como formadora de terapeutas, yo te puedo decir que dos son las principales objetivos o funciones que nosotros como terapeutas podríamos aspirar a tener. El primero de ellos es ayudar al paciente a que adquiera cada vez mayor conciencia de su vida y de sus actos. Y el segundo punto sería la liberación de la culpa. Entonces, una de las cuestiones más importantes es que tu paciente pueda tomar conciencia que hay cosas que ya le pertenecen a ella, sí, en efecto, porque bueno, a veces como padres, pues podemos cometer algunos errores en la formación de los hijos,
Por ahí les recomiendo un libro que se llama Errores en la crianza de los hijos. Creo que es un libro que les puede ayudar bastante para los primeros años de vida. Pero la segunda es un poco la parte de la liberación de la culpa, ¿sabes? O sea, la formación de la psique del ser humano se da prácticamente hasta los 13 años. Hasta los 13 años, o sea, de los 0 a los 8 tenemos las heridas de la infancia, pero hasta los 12, 13 años nosotros tenemos prácticamente la formación del 80% de la personalidad. Y todo aquello que nosotros como padres hagamos con los hijos obviamente va a tener una repercusión, pero después de los 13 años ya no es tanto el impacto de lo que hacen los padres en la psique de los hijos. Ya tiene mucho que ver también con esa toma de decisiones del hijo propio. Entonces, también habría que ayudar a la paciente a que se libere un poco de esta etapa egocéntrica de pensar que pues ella tiene culpa de todo lo que el hijo haga, porque no es así. O sea, hay cosas en las cuales el hijo ya es totalmente responsable. Entonces, creo que tienes un trabajo muy interesante ahí con ella, pero no vas a poder trabajar todo al mismo tiempo. Entonces, permite que termine de contarte, permite que termine de explicarte, establece un objetivo terapéutico con ella y empieza a trabajar. Esa sería la sugerencia. Doctora, ¿y se puede hacer a través, es necesario que sea de manera presencial o puede hacerse también por videollamada? Se puede hacer en línea sin ningún problema. O sea, sí funciona bastante bien. Digo, también depende mucho del paciente, ¿no? Hay pacientes que funcionan mejor cuando es presencial, pero sí puedes hacerlo en línea, sí. ¿Y hay algún tiempo determinado para escuchar? Pues regularmente tus sesiones debieran de ser de 50 minutos para que después hagas la parte de cierre de tu terapia, ¿no? Entonces, haz sesiones de cada 50 minutos y establece, ¿no? Cuántas sesiones vas a hacer para poder intervenir a tu paciente. Cuántas sesiones van a ser como de diagnóstico y a partir de ahí, cuántas sesiones vas a establecer de intervención. Bien, le agradezco mucho. ¿No? ¿De qué? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario, chicos? Si no, pues yo les diría que les invitamos a que se integren con nosotros. Este taller, el taller de herramientas es para terapeutas, es correcto. Y pues yo los invitaría a que se unan con nosotros a partir de este miércoles, que es cuando vamos a empezar nosotros el módulo. Ustedes ya se pueden contactar directamente con Dubi para que Dubi les comente cuáles son las condiciones en cuanto al pago del taller y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá que se integren con nosotros. Es un grupo muy bonito, es un grupo muy participativo y creo que les va a gustar mucho todo lo que vamos a ver, porque si se dan cuenta, partimos desde la experiencia clínica, ¿no? Partimos con casos concretos y a partir de ahí vamos desglosando la parte teórica. No es la parte teórica y después vemos la clínica. A partir de la clínica empezamos a desarrollar lo demás, porque cada uno de nosotros, de alguna otra manera, ya tiene una experiencia clínica. Todos ya tenemos una formación o ya estamos complementando nuestra formación como terapeutas. Entonces, bueno, pues ojalá que se puedan unir a nosotros, ¿no? Pues de mi parte, Dubi, es todo. Ahora no les pregunté qué se llevaron, ¿no? Pero bueno, pues de mi parte son, no sé si tú quieras comentarles algo más. Sí, Flor, muchísimas gracias. Efectivamente, pues esta es una de las clases que la maestra Flor estaría impartiendo en este taller de primeros auxilios emocionales. Es un taller que dura únicamente 6 sesiones, así es que es un único pago. Para los alumnos, pues obviamente tenemos un precio especial. En este caso, el pago que ustedes estarían realizando, obviamente ya les incluye todo el material didáctico que la maestra Flor les va a compartir. Ella les envía bibliografía, les envía archivos multimedia, les envía formatos, lo que ustedes requieran para complementar las terapias que van a estar viendo. Les incluye obviamente también las clases grabadas de manera temporal. Y al finalizar el taller, pues se les estaría enviando su constancia de manera digital de haber cursado el diplomado con nosotros. Bueno, el taller no es un diplomado. Son 6 sesiones y es un único pago. El costo del taller para los alumnos de EMAC es de 1,990 pesos y serían las clases todos los miércoles de 7 de la tarde a 9:30 de la noche. Veo personas conectadas que no tengo su contacto.
Ojalá me pudieran poner en el chat, por favor, sus números de teléfono para ponerme en contacto con ustedes. La clase estará grabada, se las vamos a poder compartir para que puedan revisarla. Si alguien tiene alguna duda, pudieran Sí, Dubi, realizarla de una vez. hay Dime. una duda de parte de Leti Morán. Sí, Leti, puede ser para terapeutas, puede ser para enfermeras, puede ser para psicólogos, trabajadores sociales. O sea, sí, sin ningún problema se puede ver, se da la herramienta, se explica cómo se da. Incluso, bueno, yo le voy a pasar a Dubi, le voy a pasar un material que se llama Kit de Primeros Auxilios. Es una infografía muy rápida, resumiendo algunas cosas de lo que vimos el día de hoy. Quien tenga a bien pedírsela a Dubi, que Dubi les haga favor de pasársela, es un regalo que les hago de manera personal, por si este tema les gustó, les interesó y quieren conocer un poco más, con todo gusto yo les regalo esta infografía acerca de lo que es el kit de los primeros auxilios emocionales. Entonces, en un momentito se lo paso a Dubi. Exacto, y también tengo el temario que son las sesiones que se va a estar teniendo con la maestra Flor. Para quien guste más información, pues ya iniciamos este miércoles 10 de julio, pero pues puedo darles más información y pues ahora sí que ya vieron que está súper interesante. La verdad es que son temas fundamentales que como terapeutas o próximos terapeutas pues van a necesitar con las personas, ¿no? Entonces, Tuve una duda. Mencionabas dime. que comienza el día miércoles a las 7, pero Miércoles los que 10. tenemos clase los miércoles a esa hora se nos Tienes, juntaría, entonces no, tienes homeopatía, ¿verdad? sí, así es. Híjole, sí, ahí sí se empatarían las clases con los miércoles a las Exactamente. 7. Sí, ahí la única opción que tendríamos sería la cuestión de la grabación, que estuviera revisando la grabación, se te agregaría el chat con la maestra Flor. Y ahora sí que la maestra Flor está casi 24/7 en el chat de sus grupos. Entonces, la maestra Flor ahí les manda toda la información, cualquier duda que tengan de las clases grabadas, pues ella siempre está al pendiente. Entonces, esa sería una opción para los alumnos que tienen clase los miércoles a las 7. Las 6 sesiones compartirse las grabadas y tener el chat personal con la maestra para cualquier aclaración. Sin Sí, porque ningún es un problema, horario, ¿verdad? cualquier duda que tú me mandes, yo te la respondo lo más rápido que puedo, te la respondo. Regularmente yo les pido que sus dudas no me las manden al chat personal, no porque me moleste, sino porque quizás la duda que tú tengas puede ser valiosa para algún otro compañero. Entonces, en ese caso, yo les pido que sea al grupo para que podamos enriquecer al grupo completo. Y Janet tenía alguna duda, Dubi. Sí, Janet, adelante. Nada más era recordar bien, son 1,900 por las 6 sesiones Sí, y es a las 7 de la noche todos los miércoles, ¿verdad? así es ¿Se un puede único. hacer el pago de una vez entonces? Sí, claro que sí, Janet, mándame mensajito para mandarte, pues tú ya tienes los números de cuenta de la escuela. Sí. Puedes realizar los números de cuenta que tienes de la escuela y te incorporo inmediatamente al grupo de herramientas. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda, chicos, en lo que puedas? ¿Qué teléfono informes? Y las sesiones mensuales. Leti, en este caso el taller, la sesión es semanal, es una clase a la semana, todos los miércoles de 7 a 9:30 y el taller dura 6 sesiones. Es un único pago y te comparto mi teléfono. Les voy a escribir aquí mi teléfono, es 312-112-5526. Ya lo compartí en el chat. Quien quiera inscribirse, pues mándeme mensajito. La verdad es que es un excelente taller. Ya vieron, hoy fue una sola clase, pero pues hay bastante información, bastante. Y la maestra Flor les envía bastante información complementaria, les comento, les envía videos, formatos, todo lo que necesiten. Así es que está sumamente interesante. ¿Sale? ¿Alguien tiene alguna otra duda más en la cual pueda apoyarlos? No, Lick. Perfecto. Bueno,
Anoté mi número en el chat de 312-112-5526. De igual manera, pues el día de mañana con las personas que ya más o menos ubiqué que se conectaron, me pongo en contacto con ustedes, ¿sale? Muchísimas gracias a todos. Gracias. Sí, por favor. Gracias, Flor. Gracias, ¿De Flor. qué? Perfecto. Pues que tengan bonita noche, chicos. Nos vemos y les compartimos la clase grabada. Gracias, un gusto Gracias, verlos. bonita Hasta luego. noche. Gracias, Dubi. Mucho gusto, Bye, gracias, profesora. Hasta Flor. luego. Hasta luego. Bye. Bye. Hasta mañana. Bye.